Bienvenidos y bienvenidas a Cuentos a Viva Voz. Estamos hoy para conversar sobre este libro de Sergio Ramírez, periodista y escritor. También fue vicepresidente de Nicaragua. Sergio Ramírez, que ha tenido 50 años de escritura y que de estos 50 años él ha seleccionado 20 cuentos que están aquí y que hablan de lo que él siempre dice: la realidad derrota la ficción. Él habla de personajes, de seres con los que convivimos cotidianamente en nuestras vidas, esos pequeños seres que tienen historias de vida que engalanan la historia del ser humano, futbolistas, meteorólogos, tipógrafos, amigas que se reúnen después de 20 años de haberse conocido y no haberse encontrado nunca más. Todas estas historias desfilan por esta preciosa antología muy recomendada y que va bien para todas las edades. Hoy vamos a compartir un cuento en especial que espero que les provoque una sonrisa, quizás hasta una carcajada, y espero que lo dejen acá en los comentarios si este cuento ha sido de su agrado. Un gusto para mí compartirles esta historia de Calimán, el magnífico y la pérfida Mesalina. Todo empezó un mediodía de abril, cuando unas extrañas voces sonaron en la cabeza del hombre como queriendo comunicarle algún mensaje, decirle algo, y como las voces lo desconcertaron, cayó desmayado. Él había trabajado de tipógrafo, en eso trabajaba todavía, era el único oficio que conocía desde que era niño. Y por eso cuando se desmayó arrastró consigo el chivalete y los tipos de bronce armaron tal estruendo que el prensista José de Arimatea vino corriendo para auxiliarlo y le dijo: es el hambre. Y bueno, sí, quizás era el hambre, porque este pobre hombre siempre venía a trabajar sin desayunar. Tenía 7 bocas que alimentar y aparte una mujer que salía preñada aunque él la mirara con miradas inocentes. Pero él le quiso explicar a José de Arimatea que no era el hambre, eran las voces. Y José de Arimatea, descreído, le dijo: sí, el hambre provoca que uno vea visiones y oiga voces, pero es el hambre. Pero no era el hambre, porque cuando pasó un rato, las voces ya más sosegadas regresaron a su cabeza y le explicaron que él podía vivir con el don de la adivinación. Pero que no era el don de la adivinación para que saldría en la lotería o para encontrar tesoros enterrados. No. Era para trabajar con pasiones infieles y ardides del corazón. Y de inmediato pensó que ese sería su próximo trabajo. Iba a poner un consultorio. Por supuesto, en su casa no tenía ningún otro lugar. Y se puso de acuerdo con José Arimatea, que no estaba de acuerdo. Le dijo: mira, eso de meterse en vidas ajenas, eso no está bien. Pero el hombre estaba decidido. Agarraron 500 papeletas de color azul celeste, esas que usaba el dueño de la imprenta para divulgar la llegada del circo. Y decidieron que las iban a imprimir. Sí, iba a poner en el centro Calimán, el magnífico, y debajo la dirección de su casita. Al día siguiente vendría por las papeletas y José Arimatea las iba a esconder detrás del tanque de los desperdicios. El hombre durmió esa noche a pierna suelta y a la mañana siguiente llegó a la imprenta para pedir la liquidación. Pero se encontró con una sorpresa. El dueño de la imprenta, que se llamaba Nicomedes, alias Basilisco, porque tenía un humor muy sulfuroso, todos los días contabilizaba sus materiales y se dio cuenta del robo y enfrentó a José de Arimatea y a Calimán el magnífico. ¿Y dónde está lo robado?
pero ellos no soltaron prenda. El hombre empezó a buscar detrás y debajo y arriba de cada cosa. Y en ese momento las voces sonaron de nuevo en su cabeza. Su hija de 14 años se va a fugar con un hombre casado. Basilisco hervía en cólera, se fue a su escritorio, sacó una pistola y encañonó a Calimán el Magnífico. Y Calimán tembloroso escuchó a pie juntillas lo que las voces le decían y hay una carta donde dice todo lo que va a ocurrir y usted lo puede ver en su bulto escolar dentro del libro de gramática. Basilisco encañonó a Calimán, le puso el cañón de la pistola a la altura de las costillas y se encaminaron hacia la puerta que dividía la casa de Basilisco de la imprenta. José de Arimatea se quedó pegado a la pared como si fuera un papelito ahí aplastado. Cuando llegaron a la casa, sonaba en el tocadisco la canción Flor de Azalea, interpretada por el trío Los Panchos. La vida en su avalancha te arrastró. La niña estaba frente a una taza de café humeante porque ella se iba a la escuela y la mujer vio llegar al marido y empezó a dar voces y Basilisco le dijo que se callara y le dijo a la hija que se fuera a la habitación y se quedara allí. Le ordenó entonces a Calimán que volteara el bulto escolar y sacara la carta del libro de gramática. Sacó la carta tembloroso Calimán, se le entregó a Basilisco, la leyó de punta a cabo y se echó a correr a la calle, pistola en alto, mientras la mujer miraba. Y las voces volvieron a la cabeza, que se fuera de inmediato de allí, pero que primero pasara por la imprenta y agarrara sus 500 papeletas. Cuando estaba en la imprenta tomando el bulto de papeletas, escuchó 5 disparos en la calle y la mujer que gritaba, ¡Me lo mataste! ¡Me lo mataste! Pero no lo había matado. En ese momento Calimán entendió todo. Allí, colgando de un clavo, estaba la Catrina de José de Arimatea. José de Arimatea. El Catrín de los Catrines, siempre de impecable blanco y con una concertina metida en el bolsillo trasero para los lances amorosos. José de Arimatea, que no lo encontró Basilisco en la calle y lanzó los tiros al aire. Calimán entendió, la mujer de Basilisco había usado a la hija de correo. Eso le querían decir las voces. Puso el consultorio en su casa y comenzó a recibir muchísimas personas. Le iba muy bien con el negocio. Era complicado porque sus hijos berreaban mientras él trataba de escuchar las voces y su mujer siempre le estaba diciendo improperios y más ahora que se había dado un poco a la bebida. Pero bien que le iba bien con el dinero. Sí, señor. Y lo llamaron de la radio a que trabajara en la hora nacional. Ahí tendría su consultorio de adivino Calimán, el Magnífico. Y a veces lo llamaban por teléfono para pedirle consejos, otras veces le escribían cartas y le iba muy bien. Las voces lo ayudaban. Y él decía cosas como estas. Su mujer no está en el cine, está con su amante. Ese hijo suyo no es. Y a veces las voces se burlaban de él porque, pobrecito, le daba consejos a la gente. Si un amor se va, otro volverá, usted no se preocupe. Y le iba muy bien económicamente, como les decía. Incluso ella se empezó a comprar vestidos de tafetanes y rubores para las mejillas, lápices labiales. Y cuando él le reclamaba, ella se burlaba por ese ridículo turbante que usaba en la cabeza y ese adornito en la frente. Él optó por irse un poco más temprano a la radio y contestar las cartas que le enviaban y optó por a la hora de la salida
tomarse tranquilamente una cerveza acompañado de un sándwich en cualquier lugar antes de llegar a su casa. Pero un día estaba sentado en la estación de radio frente al micrófono cuando entró una llamada. Hola, Calimán. Soy Mesalina. Soy una mujer casada con varios hijos. Siempre le he sido infiel a mi esposo. Si los hijos son de él, no sé. Él sabrá, que lo adivine. Tengo aquí a mi lado a un caballero con quien ando en líos de amores. Este caballero me lleva a pasear, a bailar, a comer. Cuando mi marido no está en casa, es que mi marido casi nunca está en casa. Y ahora me está diciendo que si nos vamos juntos a Chinandega. Y a Calimán le comenzó a temblar la voz. Las voces comenzaron a reírse burlonas dentro de su cabeza y con voz temblorosa él dijo, ¿y qué consejo quieres? Y ella dijo, no quiero ningún consejo, solo quiero que mi esposo sepa que le he aceptado la invitación a este caballero y me voy con él. Adiós, Calimán. Le habló Mesalina. Y antes de colgar, del otro lado de la línea telefónica se escuchó Flor de Azalea interpretado en la concertina. Calimán tomó el micrófono así como quien aprieta un cuello y empezó a gritar. Y el técnico de sonido se abalanzó para cuidar el micrófono y mientras colocó un comercial que decía, para bien o para mal, cúrese con Mejoral. Calimán dejó de ser Calimán. Regresó a la imprenta a trabajar de tipógrafo. Tuvo que alimentar a las 7 bocas de sus hijos con la duda. Y un día, haciendo un trabajo de la imprenta, encontró un periódico y leyó que Mesalina había sido la esposa de Claudio el emperador, una mujer licenciosa que había llevado a su lecho a todos los centuriones de las legiones romanas. Y las voces quizás le hubieran dicho toda la verdad a Calimán. ¿Cómo esta mujer sabría quién era Mesalina si él nunca la había visto con un periódico y menos con un libro en la mano? Las voces nunca regresaron. ¿Quién sabe? Quizás algún día regresen a Calimán, el magnífico.